Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Según el testimonio de Garavito, durante su infancia sufrió de la falta de afecto y recalcó que Manuel Antonio Garavito, su padre, era un hombre violento que trataba de forma denigrante a su madre, Rosa Delia Cubillos. Explicó que su madre fue objeto de palizas, incluso cuando se encontraba embarazada de sus hermanos. Yo fui el único que la defendía, contó el criminal. Garavito también declaró que su padre lo golpeaba e insultaba. Entre las cosas que él hacía era ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Además, llegó a prohibirle tener amigos o novia, apartándolo aún más de la sociedad. A pesar de sus recuerdos vagos, identifica a su padre como quien perpetró el primer abuso sexual que vivió en su vida. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como mi verdugo, confesó Garavito en una de las audiencias en su contra. A sus escasos 12 años fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre, quien cometió estos actos contra él de forma sistemática. Él era dueño de una droguería, quien lo torturó y violó causándole daño en sus genitales. Entre los vejámenes, Garavito confesó que recibió golpes en su pene y glúteos mientras se encontraba amarrado a una cama. Le atribuye a esta experiencia que no se sintiera lo suficientemente heterosexual cuando vio revistas pornográficas por primera vez. Los abusos del hombre duraron 2 años, hasta que se mudó al municipio de Trujillo en el departamento del Valle del Cauca. Fue ahí donde otro hombre, amigo de su padre, volvió a violarlo. Garavito aseguró que no dijo nada por el temor que sentía de que su familia decidiera creerle al victimario. Fue después de eso que a temprana edad tuvo su primer acercamiento a los crímenes que cometió contra niños. Después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y mis hermanas eran muy pequeños, y yo sentí algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerdan. Estando durmiendo, cogí a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. A los 15 años, Garavito acorraló a un niño de 5 años para tocarle sus genitales. El entonces adolescente no planeó violarlo, sino que solo pretendía abusar ligeramente del menor. Según el reporte académico del investigador de la Universidad de Alicante, la víctima gritó y llamó la atención de las autoridades, quienes retiraron al muchacho que pretendía abusarlo. El padre, por su parte, lo reprendió diciéndole que por qué no había cometido el delito contra una mujer. Desde ahí, terminó la convivencia con su padre, quien lo echó de la casa por su comportamiento homosexual. Según Garavito, después de estos hechos, entabló amistades con mujeres e incluso tuvo una relación sentimental con una de ellas. Estos hechos nunca fueron probados por las autoridades. Su poca atracción por las mujeres le generaba frustración y a raíz de esto, a los 23 años, decidió ir a un psiquiatra. Viviendo en Armenia, se consiguió un trabajo en una panadería y asistía a Alcohólicos Anónimos. A su vez, iba a la iglesia de forma frecuente y en ocasiones compraba favores sexuales de niños que se prostituían alrededor. El remordimiento lo acompañaba día a día. A los 23 años se volvió a tratar con el psiquiatra por una pelea con compañeros de trabajo que lo llevó a perder su puesto. Ahí comentó sus pensamientos suicidas, omitiendo sus preferencias sexuales y sus antecedentes de pedofilia. Por esto, solo fue tratado por depresión. El hombre tuvo una mujer llamada Claudia como compañera mientras trabajaba en un supermercado. Su relación era de apariencias, ya que saciaba sus deseos sexuales violando a menores de la población de Quimbaya. Después de un tiempo, no sentía placer con solo violarlos, sino también decidía torturarlos. Con estos niños utilizaba cuchillas, velas y encendedores para maltratarlos. Eso hacía que Garavito, según contó, pudiera sentirse bien. Su placer sexual dependía del dolor que infligía en sus víctimas. Fue después de esto que en octubre de 1992, en Jamundí, cometió el primer asesinato a su nombre. Mientras lo tocaba, Garavito utilizó unas cuchillas que llevó para asesinar al niño. Desde ahí no pudo detenerse, y al ver a cualquier niño decidía que debía matarlo para saciar su necesidad sexual. La bestia, como se le nombró a Garavito, primero se ganaba la confianza de niños entre los 8 y 16 años con su empatía, charla y a menudo comprándoles alcohol o dándoles algo de dinero.
Después empezaba a ejecutar su macabro plan. Invitaba a los menores a dar un paseo por zonas rurales. Cuando los niños empezaban a cansarse, Garavito lanzaba el ataque. Los amarraba con nylon, los violaba, mutilaba y después les cortaba la garganta o los decapitaba. Hacía incisiones en los niños para abrirlos mientras seguían vivos. Amputaba partes del cuerpo como los pulgares. Garavito tenía un perfil claro. La mayoría eran hijos de vendedores ambulantes a los que sus padres descuidaron en algún momento en parques, semáforos o que pedían dinero en las calles. En pocas palabras, niños de bajos recursos, algunos de los cuales incluso vivían en la calle. Fue así que logró el asesinato y violación de cerca de 200 niños. El 22 de abril de 1999, el temido violador y asesino de niños fue capturado en una zona rural de Villavicencio, departamento del Meta. Fue un indigente quien alertó la presencia del criminal y mientras esperó a las autoridades, frustró el abuso y asesinato de un menor de edad que gritaba por su vida. Después de llevar al menor a una zona segura, el hombre le avisó a la policía y 3 agentes capturaron a Garavito, quien dio un nombre falso para poder disuadir a la autoridad. Sin embargo, el 20 de julio de ese mismo año, las autoridades relacionaron crímenes pasados y lo identificaron como tal. En noviembre de ese año, el temido asesino en serie confesó ser el autor de 140 asesinatos de menores en todo el país. Hasta el momento se ha probado su responsabilidad en el asesinato de 186 niños y la violación de 200 de ellos. Considerado uno de los peores criminales del mundo y llegando a la relevancia internacional por la gravedad de sus crímenes. En 2001 fue condenado a 1.853 años y 9 días de cárcel por sus delitos. Esta condena fue la más alta conocida en Colombia. No se logró aplicar porque en el país no es viable la cadena perpetua. Para esto se le inmutó una pena máxima de 40 años. De estos solo han pasado 20 años. Sin embargo, en 2006 recibió una reducción a la condena por informar la ubicación de algunos de los cuerpos de los menores asesinados. Por esto recibió tan solo 24 años de prisión, los cuales acabarían en 2025. Actualmente se conoce que tiene un buen comportamiento en la cárcel de alta seguridad de la Tramacua y su fervorosa devoción religiosa tras las rejas. Su posible libertad causó polémica, pero se conoció que tendrá unos años más recluidos por orden de un juzgado competente en Valledupar. Por mi parte sería todo. Te agradezco por terminar de ver el video. No olvides que puedes dejarme tu comentario u opinión aquí abajo. Recuerda seguirme en mis redes sociales y suscríbete, dale like y comparte este video para que me ayudes a tener más interacción. Nos vemos en un siguiente video. Te mando un beso. Chao.